Bienvenidos al vuelo del cometa en este especial sobre Mary Shelley. ¿Cómo estás, Diana? Vamos a arrancar ya. Estamos en el estadio de Wembley el domingo a las 8:54. Ha pasado el 8M, se ha muerto Akira Toriyama. ¿Qué más cosas En han nuestros sucedido corazones. en nuestros corazones? Y hoy, Pues, ¿de qué vamos a hablar? ay, Ay, que ¿de ya lo qué? has dicho, ¿no? Sí, De Mary Shelley. de Mary Shelley, pero tenemos un invitado muy especial. Guapísimo. La producción del vuelo del cometa cada día creciendo un poquito más. ¿Verdad? Mary Shelley, ¿quién es? La madre de Frankenstein. ¿Verdad, Diana? La madre ausente de Frankenstein. La madre Porque el ausente. problema principal de la gente mala es que no ha tenido mamá. Pero, vale. O sea que los asesinos son nacidos de probeta, quizás. O con una madre ausente. Es un tema recurrente en sus obras y además algo que ella pensaba formalmente, Te, no solo alegóricamente. te puedo hacer una pregunta, sí, que esto es una cosa que Dime. no te he preguntado, o si te lo he preguntado, no lo recuerdo. Insisto, estamos en el estadio Wembley, ahora mismo hay 150.000 millones de personas viéndonos en Sí, sí, directo. eso es un maravilloso día para jugar al Blood Bowl. Yes, son muy silenciosos, es porque están todos muertos. Bueno, ¿por qué Mary Shelley, Diana? ¿Qué te atrajo de Mary Shelley para este día de hoy meterle caña? Pues, pues mira, sobre todo que nunca hablamos suficiente de las mujeres, de autoras mujeres, de autoras en la fantasía, las tenemos muy olvidadas. Es Mm. verdad que al final quien escribía este tipo de cuentos era quien tenía tiempo para hacerlo y quien tenía sobre todo la formación. En ese sentido, Mary Shelley es una persona excepcional por la situación en la que nació y de quién nació. Y por eso, si quieres, comenzamos. Y de lo primero que vamos a hablar es de los progenitores de Mary Shelley. Vale, Si te parece entonces, bien pero espera un que entremos, segundo. dime. Te meto un aplauso. Ha sido muy emotivo. Está muy bien. Es verdad que hablamos poco de autoras. Yo supongo que porque al final, a ver, este programa siempre se ha caracterizado porque hacemos básicamente lo que nos da la gana. No, no, Efectivamente. no nos adscribimos demasiado a los autores que están ahora de moda, o no, porque si no estaríamos todo el tiempo hablando de Brandon Sanderson o de Abercrombie, y no lo No sé ni hacemos quién son. porque no nos interesan. ¿Vale? No Algún sé, no sé día, quiénes son. bueno, yo sí sé quiénes son. Es gente muy relevante a día de hoy a nivel literario, pero no nos interesa especialmente hablar de ellos de momento. Cuando nos interese, pues lo haremos. A lo mejor cuando llegue el momento dejan de ser relevantes. No lo sé. Y con el tema de las autoras, yo creo que, al menos en mi caso, teniendo en cuenta que autoras he leído bastantes, debo reconocer que a veces el acceso a la información biográfico, sobre todo, es complicado. Y me remito a mi última experiencia intentando sacar adelante un monográfico de Anne Rice, la autora de Entrevista con el vampiro y obras vampíricas y de brujas como las brujas de Mayfair y todo esto. Y no pude, porque todas sus biografías están inaccesibles o no se pueden comprar, son impirateables porque no están en ninguna parte, o sea, abiertamente. Hay un momento en el cual, si no accedo a la información de ninguna manera, voy a buscar los digitales, a ver si hay algo por ahí. Tampoco. Tuve Sí. que ir a archive.org, crearme una cuenta, hacer un sistema de alquiler del libro de forma digital y que caducaba a las 2 semanas. Claro, yo el tiempo que le Uf. puedo dedicar a algunas escaletas no es continuo. Me caducó, lo perdí, no pude volver a sacarlo. Joder, una mierda. Claro, Mary Shelley es una autora Claro. con una entidad histórica mucho mayor que Anne Rice y hay más información. Es una Lo putada bueno esto, sobre ¿eh? todo, lo bueno de, sobre todo de Mary Shelley, porque fíjate que Anne Rice es una persona relativamente, o sea, es muy moderna, me refiero, que desde hace 2 días, que es una persona que podía escribir tweets, me refiero, con su Mm. opinión. No vamos a mencionar si los podía hacer bien o mal, señora que escribió Harry Potter, pero, eh, pero bueno, que me refiero, que sería fácil, incluso gráficamente, o que otras personas nos contaran. Lo increíble de Mary Shelley es que ella fue su propia biógrafa.
a través Mm, de su vida y lo primero que se le inculcó cuando era pequeña era que escribiera cartas. Entonces, nos ha llegado su vida a través de esas cartas. Es verdad que hay algunas temporadas que han sido, o sea, han desaparecido a propósito, pero bueno, luego hablaremos un poquito de por qué. ujú. Y, y ella misma también lleva un diario que ha sobrevivido. Quiero decir, es que Mary Shelley, lo bueno que tuvo es que siempre fue célebre, desde su nacimiento. Claro, claro, es que Rancia Abolengo ya tenía un predicamento social interesante para Ujú, ser memorable más allá de lo que escribiese. Anne Rice, claro. por cierto, falleció en el 2021. Mm, Tendría o 80 años o 70 y largos. O sea que a día de hoy sí, podría estar viva como Stephen King y dando por culo en sí, Twitter perfectamente. sí, sí, Él, perfectamente. Si no es pero ella, alguien que la transcribiera. claro, con el tema de ¿Qué las opino? autoras, yo opino que los vampiros están muy buenos. Y sería verdad, ¿verdad? A ver qué Uy, opina nuestro querido amigo zombie. Efectivamente, guapísimo. buenísimos. Buenísimos, tan riquísimos. El tema de las Mm, autoras, ¿vale? Hay un montón No quiero decir con lo que he dicho que no hay información, sí que hay información, pero al menos de lo que a nosotros nos interesa, que es el género fantástico, hay menos. claro, Claro, si te sí, vas sí, a Simón de Beauvoir y te vas a esta gente que son grandes claro, premios claro. Nobel y autores de drama en general, pues claro que hay más información, pero Ah, de... Bueno, claro, tenemos pendiente a la maestra Úrsula K. Lewin, como diría nuestro amigo sí, Carlos Rubio, que no es Leguín, es Lewin, hacerle un monográfico también, es una autora además sí. que Y creo que me he leído todo el libro. yo estoy preparando también el de Shirley Jackson, me refiero. Claro. Que esto, hay un problema, es lo que tú has dicho por otro lado. Nosotros al final nos adherimos a un género. Nosotros tratamos ciencia ficción, terror, y es verdad que, bueno, pues por lo que sea, no hay tantas autoras. Ojo, que hay muchas, pero no hay tantas como autores. Entonces, Claro. es verdad que vas tratando temas y al final vas sacando, o sea, al principio, pues lo del arriba de la olla, lo común, lo que todos hemos conocido y luego ya pues nos vamos adentrando. En este caso, es verdad que quizá no haber hablado antes de Mary Shelley es un poco... eh, Di la verdad, somos unos sí, mierdas. sí, Somos vamos unos a mierdas. entonar ahí un poquito el mea culpa porque realmente es la precursora de la ciencia ficción. Quiero Claro. decir, es un referente, no solo un referente, sino el inicio de uno de los géneros que bueno, a mí en concreto no, pero bueno, que mejores buenos ratos nos ha hecho pasar. Ujú. Pero yo soy más de terror, es verdad que la ciencia ficción se me va un poco. Pero bueno, al final, si ya hablas con algo, tienes que hablar con pasión. Y para hablar con pasión tienes que conocerlo. Claro, por Y eso digo que meterse, no nos, claro, que no, que vamos a nuestra bola, que muchas veces somos conscientes sí, de sí, que sí, hablamos, yo mismo, alguna vez me he dado cuenta, digo, joder, es que llevamos varios años y nunca bueno, es mentira porque hicimos el de Pizarnik, pero sí, hostia, hay que darle un poco más de bola a esto, más que nada porque yo, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, que es la autora de Memorias de Adriano y de Opus Nigrum, que no es sí, estrictamente fantástico, pero que es una autora que me encanta. Ursula K. Le Guin, como hemos hablado ya, hay un montón de gente muy referencial que vale la pena meternos a estudiar su trabajo. Silvio Campos en Argentina, que forma parte de toda la cuerda borgiana, Martín Fierrista. Hay un montón de mandanga que cortaremos poco a poco. Esto básicamente es porque yo soy consciente de que genera un vacío incómodo. Hostia, ¿qué pasa? Que estáis de alguna manera pasando totalmente del tema. no, Realmente sí, pero no. Sí, porque hacemos lo que nos da la gana y no porque somos conscientes de que deberíamos investigar más. Lo que pasa, y aquí sí que voy a hacer una pequeña separación, es que así como hay gente que investiga de forma activa para rescatar a autoras más desconocidas, porque hay un interés en potenciar eso, nosotros hacemos lo que nos interesa puntualmente y generalmente de forma súper arbitraria y caprichosa. Es, mira, a mí me interesa hablar de Stephen King porque es lo que me mola. Y ya está. Y me da igual lo que haya por detrás. Pero bueno, creo que con este programa de Mary Shelley y los que vengan después, y vamos a arrancar ya,
joder, vamos a hacer un poco de balance positivo, ¿vale? Pero voy a comentar antes de arrancar, ¿vale? Que ya, bueno, eso es una pequeña noticia en exclusiva, y es que desde el taller literario del vuelo del cometa, en el cual soy profesor absoluto, dios y demiurgo, no, mentira, soy una persona muy maja, hemos publicado ya Ciberquimérico, una antología de cuentos de ciencia ficción que están basados en todo el concepto de inteligencia artificial, pero sin utilizar la inteligencia artificial como tal, donde Ninguna inteligencia los artificial ha sido esclavizada para realizar este libro. cero, cero unidades. El libro transcurre, creo que son unos 13 14 cuentos, si no me falla la memoria, creo que uno se ha caído, pero no estoy seguro si continúa. Cuestión, cada autor y autora ha dado su punto de vista sobre lo que plantea, bueno, desde un punto de vista presente, futuro e incluso pasado, el concepto de la IA. Es muy interesante, es un trabajo que salió de forma directa de las forjas de mi taller literario, con portada de Joaquín Artero, que lo habéis podido escuchar en el doble especial de Dune, que publicamos, bueno, el último programa es la segunda parte de Dune. Así que nada, si tenéis ganas de saber más, pondremos el enlace de Ciberquimérico, así se llama la antología, en la descripción de este programa en iVoox y en YouTube. Y si queréis saber más también sobre cómo uniros al taller literario, tenéis que entrar en patreon.com/ vuelo del cometa o en mi página alvaraparicio.net. Ahí tendréis toda la información para saber cómo uniros, etc, etc. Y con esto, querida Diana, vamos a irnos ya a los mundos de Mary Shelley. Muy bien, pues como os comentaba, vamos a empezar a conocer a Mary Shelley a través de sus progenitores, que fueron en su época gente muy célebre. Mary Shelley no era, como se podía imaginar, parte de la realeza, era una burguesa, por lo que podemos decir ahora, y sus padres fueron dos filósofos muy célebres y también un poco controvertidos porque eran unos revolucionarios de su época. Vamos a hablar primero de su madre, de Mary Wollstonecraft, que era defensora de los derechos de la mujer, especialmente sobre su acceso a la educación, tal y como tenían acceso a los hombres, porque, a ver, estamos hablando de justo antes de la Revolución Francesa. Escribió bueno, ella, de hecho, la madre de Mary Shelley, estuvo en momentos antes de que la revolución se fraguara, se fue a Francia porque supongo que, bueno, antes de que haya una revolución, pues hay mucho movimiento y sobre todo mucho movimiento político. Ujú. Y bueno, pues estuvo por allí la mujer, además allí quedó embarazada y allí tuvo a su primera hija, Fanny, con otro hombre que no es el padre de Mary Shelley. Bueno, su corriente de pensamiento incluía educar a las mujeres para ellas mismas y también para que fueran mejores compañeras para los hombres. No podemos pedir que desde el principio las ideas estén todas bien estructuradas, hay que trabajarlas. Entonces, aunque leamos Vindicación de los Derechos de la Mujer y hay algunas cosas que a día de hoy nos chirríen, no tenemos que descartarlo, porque al final no deja de ser un libro que se publicó en 1792. No, O aparte sea, que el postulado del libro, o sea, lo que argumenta es que las mujeres no son inferiores al hombre por naturaleza, sino que eso es por cuestiones educativas. Quiero decir, es efectivamente. la propia sociedad lo que define que la mujer sea no apta o inútil para ciertas cosas porque se determina desde la educación que no sirven para eso. Ujú. O sea, entonces, quiero decir, desde ese punto de vista estamos Efectivamente. todos de acuerdo. Sí, efectivamente, pero bueno, que es verdad que era una cosa que en su momento muy revolucionaria. No Claro. se contemplaba que la mujer, vamos, ni de lejos pudiera compartir ese tipo de espacios con los hombres. Pero sí que es verdad que los hombres, sobre todo de la burguesía, ya buscaban en las mujeres algo más que una, pues eso, que un florero o que la madre de sus hijos, sino que ya buscaban una compañera. Inevitablemente el mundo estaba mejorando
y bueno, las necesidades, bueno, el estamento burgués que se había creado pues ya tenía otras inquietudes, más Ujú. propias de a lo mejor la clase media que podamos, o sea, sí, la clase media que podamos identificar ahora, o el común de los mortales, porque ¿quién quiere a una pareja que solo sirva para parir? Nadie. En fin. Bueno, a día de hoy, este libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es considerado una obra seminal del feminismo y ha tenido una profunda influencia en movimientos feministas posteriores. Sí. Mary Wollstonecraft no ha dejado nunca de ser un referente, aunque durante alrededor de 100 años, vamos a ahora explicar por qué, estuvo bastante maltratada su figura. Bueno, escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados y un relato de viaje y un libro de literatura infantil. Como hemos comentado antes, dio a luz a 2 niñas y pues no sé si en algún momento llegó a plantar un árbol, pero teniendo en cuenta que era una mujer que vivió en el siglo XVIII, pues se lo vamos a perdonar. Porque creo que, sinceramente, desde el punto de vista que me toca, creo que a las mujeres nos plantó un pulmón en la tierra. Eh, a ver, realmente fue una revolucionaria de su época, pero hay mucho que no sabemos. Fue una revolucionaria en muchos sentidos. También en estar en contra de todas las instituciones que por aquel entonces se llevaban a cabo, incluida la del matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque ella, que sería lo que a día de hoy consideramos una persona bisexual, pues por aquel entonces no se contemplaba. Ella tuvo 2 amigas de la infancia muy cercanas, que luego, por supuesto, ellas hicieron su vida. Y tenía la idea, esto me parece muy curioso, tenía la idea de montar una comuna, Ujú. por decirlo así, con unos amigos. Montaron una escuela en Londres, aquí en Londres iba a decir, Aquí ojo. en Londres, ojo, cuidado. Pero este proceso, o sea, este proyecto fracasó porque una de sus más íntimas amigas marchó a Portugal bueno, ella vivía en Portugal y la amiga se quedó embarazada y ella marchó a ayudarla porque bueno, tenía un parto complicado, como el 99% de los partos. En aquella época, un embarazo complicado, un parto que se complica también. De hecho, esta amiga finalmente murió al intentar dar a luz la pobre mujer, lo Ujú. cual marcó profundamente a Wollstonecraft. Y bueno, al final, Es una figura, perdón que te interrumpa, es una figura bastante compleja, la de la madre de Mary Shelley, porque, a ver, es un momento históricamente hablando complejo, convulso, estamos a las puertas de grandes revoluciones, no solamente en Francia, sino todo lo que produjo a lo largo y ancho del mundo, todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, tanto, bueno, en Latinoamérica, sin ir más lejos, fue un movimiento grande. O sea, todo olía mucho a podrido. Todo olía mucho a estamento, todo olía mucho a inacción y olía mucho a desigualdad. O sea, si a día de hoy la desigualdad es una cosa jodida, en aquel entonces directamente era bestial. Y esto lo digo muchas veces porque me parece, creo que es paradigmático, ¿no? Al final, por ejemplo, en Inglaterra, creo que no sé, de 200 leyes relacionadas con la pena de muerte, con el ahorcamiento, el 80% estaban relacionadas con el maltrato a la propiedad, porque quien constituía la presión ante la ley eran los burgueses, porque la propiedad material tenía casi más valor que la vida humana. Porque lo que la gente de pasta quería tener, no querían ni que fuese vandalizado, ni robado, ni expropiado. Entonces, al final, si robabas por ejemplo, hubo un caso de un niño de 5 o 6 años, que no sé si fue en Inglaterra esto, porque es de un libro que leí hace tiempo, pero que robó unas tizas de colores por una ventana rota y el caso se encauzó hacia la pena de muerte y la peña dijo, pero ¿qué hacéis? ¿Es que estáis locos? Hubo revueltas, y al final el chiquillo fue claramente soltado, liberado, no pasó nada. Pero quiero decir, estábamos hablando de un pues, momento uff, de unas tizas de colores.
Tengo el libro por ahí atrás, me gustaría cogerlo para leer el caso, pero como no me lo he preparado, no lo voy a hacer, pero otro día, si me acuerdo, lo tendré a mano. Vale. Pero, claro, es un momento en general muy inquieto. Y claro, hablamos también de que la madre de Mary Shelley venía de una familia donde el padre, o sea, el abuelo de Mary Shelley había intentado iniciar varios proyectos especulativos que se fueron a tomar por culo. La cosa no prosperó, la familia tuvo que moverse mucho de un sitio a otro. Pero lo que más me flipa, y esto no te lo quiero pisar, porque a lo mejor lo tienes preparado, que es el tema de la hermana Eliza. ¿Eso lo tienes preparado? No, porque te acordarías. Te lo digo yo, entonces. Mary Shelley, para Bueno, de demostrar... Fanny te refieres. No, su hermana Eliza, de que la hermana Eliza, después de parir, la hermana Eliza, la tía de Mary Shelley, después Ah, de, sí, después de parir, ¿vale? Entró en una depresión posparto sí, sí, sí. tremenda, tremenda, No lo he tremenda, querido tremenda. meter, no lo he ¿No? querido meter. Es que es No, interesante, pero es que ya, habla mucho de cómo es esta figura. Es una figura sí, sí, sí. que tiene, a ver, tiene una intención social disruptiva, pero las Sí, consecuencias de sus actos muchas veces se le escapan de las manos. Porque en el claro, caso de este en concreto, de que, bueno, repito desde el principio, Eliza pare, queda con una depresión postparto y la madre de Mary Shelley un poco sí. como demostrando, ¿no? Que, a ver, eres una mujer, tienes derecho a elegir tu vida, le dice, Ujú. oye, déjalos, deja a tu marido, al chiquillo que acaba de nacer, no los quieres, pírate. Claro, esto no es necesariamente Sí, un sí, sí. mensaje La ayuda a positivo. huir, No es un claro. mensaje positivo, porque A al final ver, tú tienes una responsabilidad con lo que acabas de hacer. Pero las circunstancias de aquel entonces hacen pensar que Eliza estaba atrapada en esa vida, no quería a su marido y no quería a ese bebé. Entonces lo que le dice Wollstonecraft es, oye, yo te pago, ¿vale? Lo que haga sí, 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 yo te falta ayudo a huir. y te piras. ¿Qué pasa? Que la Las consecuencia de consecuencias esto sociales, de aquel entonces es, has abandonado a tu marido, has abandonado a tu hijo recién nacido, vas a acabar como una paria social. Y es lo que sí, sucede. Eliza al final acaba marginada socialmente hablando y viviendo en la pobreza más absoluta, porque le persigue el estigma de haber huido de ese hogar sí. donde supuestamente la mujer tiene que ser la primera en levantarse por la mañana. Y la última en Entonces, acostarse por la noche. y la última en acostarse. Es una figura bastante Sí, curiosa por este tipo de claro, a ver. cosas. Sí que es verdad que al final esto, pues, pueden ser daños colaterales y no hay que olvidar que independientemente de lo que hiciera una mujer en aquella época, iba a estar maltratada. Iba a estar mal visto. O sea, si ahora nos pensamos que las mujeres tienen exigencias por parte de la sociedad, no queremos pensar en aquel entonces bueno, cómo tenía que ser la vida de exigente para todas. Y en este caso sí, a mí es, o sea, de hecho lo he ignorado deliberadamente porque jolines, él, porque luego ella se desentendió de su hermana también, que tuvo que estar trabajando como una mula en los trabajos que no quería hacer nadie toda la vida. Simplemente porque, bueno, también es verdad, no es culpa suya, las consecuencias o sea, no se conocía que una mujer podía tener depresión postparto. Tú tenías unas Claro, obligaciones muy marcadas y si no las cumplías es que eras mala. Ya está. Aparte, tenemos que tener en cuenta la carga social, la carga por parte de la iglesia también. O sea, era. Bueno, por eso Wollstonecraft estaba en contra de la institución. Aunque veremos que al final también es una hipocresía. Porque, como bien dices, tú puedes estar en contra de algo, pero saber que lo que más te conviene es aceptar las convenciones sociales y formar parte de ellas si quieres vivir. Ya no te digo vivir bien, sino sobrevivir en una sociedad. Porque claro, la claro, hermana lo que le pasó es que nunca pudo volver a casarse, claro. ni a tener un trabajo bien remunerado, ni nada, porque efectivamente era una paria. Bueno, Ujú. pero Wollstonecraft evolucionó, queremos pensar.
Aunque bueno, nunca se llevó a su hermana a vivir con ella. Supongo que acabarían peleadas. Porque, bueno, pues había carácter ahí, había carácter. No hay que perder de Bueno, vista en ningún momento, y esto no tiene verdaderamente nada que ver, pero hablamos en todo momento y en todo lugar de una persona, la familia, la madre de Mary Shelley y por extensión sus tías, excepto esta última que acabó en la mierda, era gente muy bien posicionada socialmente hablando y económicamente también, porque es gente que tiene retratos, gente que ha podido escribir. Entended una cosa que esto lo hemos dicho muchas veces, la literatura en aquel entonces, todo lo que sea antes del siglo XX, bueno, antes del siglo XIX, con alguna excepción en concreto, como puede ser, sobre todo gracias a la imprenta más accesible, pueden escribir o los locos, como Edgar Allan Poe, que le daba todo igual y vivía por y para, es decir, si vendía un cuento, ese mes comía, o la gente que tenía el colchón bien cubierto, porque podían permitirse abandonar las tareas cotidianas que son las que te permiten vivir para poder dedicarte, por ejemplo, a viajar. En el caso de Mary Wollstonecraft, claro, ella, por ejemplo, tiene uno de sus obras más relevantes, es Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca, donde expone pues su punto de vista sobre temas sociológicos, sobre cómo vive la gente, sobre problemas políticos, que esto, por otro lado, sin que esto sea un ataque al sistema de clases, porque claro, al final la revolución la pueden hacer aquellos que tienen de algún modo acceso a la información, acceso a poder ver hacia afuera. Es decir, para poder ver lo que hay más allá de tus murallas, primero te tienen que dejar salir. Te tienen que dejar salir o pagarte el billete para salir. Entonces, inevitablemente, claro, en aquel entonces, este tipo de micro revoluciones sociales, que a día de hoy ya sí que se pone en valor, porque esto lo comentabas antes, ¿no? Que durante un siglo esta mujer estuvo en la picota, ya diremos por qué, porque salió una información sobre ella que no gustó nada y produjo que, bueno, todo lo que había hecho bueno quedase eclipsado, como si de pronto fuera un monstruo. Y esto me recuerda a un caso que salió hace poco en redes sociales, que también cuando lleguemos al punto ese lo comentaré, de que la gente prejuzga un montón y en aquel entonces más todavía si cabe. Pero bueno, continúa Diana, por favor. sí, es que es gratis. Es gratis. Bueno, pues Mary Wollstonecraft efectivamente se dio cuenta de esta situación que tenían las mujeres y de las pocas opciones que tenía ella de conseguir un trabajo bien remunerado, porque al final su finalidad, la finalidad de su vida también era ser un poco independiente de su familia. Recordemos que en este sentido los hombres hacían negocios, es verdad que muchas veces, y aquí ya se empezó a llevar, o estaba muy exacerbado eso de los créditos póstumos, o sea, muy loco lo de deber dinero, porque la gente vivía muy por encima de sus posibilidades, eso no es de ahora. Y bueno, pues ella decide aprender francés y alemán y aliarse con un editor liberal. Ujú. Su trabajo se centra sobre todo en la educación y en el trato de los niños. Y bueno, pues como comentábamos, cuando estalló la Revolución Francesa se marchó para París. Allí conoció a un americano, Imlay, y tuvo un hijo con él. Ujú. Nunca se casó con ese hombre. Mal, te casas con ese hombre, mal. Pero sí que tuvo a su hija, que fue reconocida por este señor, y de hecho, cuando tuvieron que salir de Francia, porque Reino Unido le había, bueno, Inglaterra, perdón, Inglaterra le había declarado la guerra a Francia por lo que habían hecho los revolucionarios, la registró como su mujer para poder salir. Vamos a pasar ya a la figura que es su padre. También es una figura muy importante, William Godwin, de su época, fue un filósofo y escritor político centrado en este tema, activista y precursor del anarquismo. Ujú. Genial, ¿eh? Genial. Luego hay que ver este señor, porque vamos a analizar al protoanarquista, que al final, pues todos cojeamos. Ujú. Vale. Bueno, el padre de este hombre fue un sacerdote calvinista.
O sea, ¿os imagináis cómo tenían que ser las conversaciones en esa casa? Y como decía antes, aunque nos parezca un señor muy top, pues no dejaba de ser un hombre de su época, con muchos claroscuros. Como decirle a su mujer cuando murió su madre que ahora que su madre no estaba, pues que ella tenía que ser su madre. Bueno, en un primer momento, cuando William y la madre de Mary, ¿por qué? Porque repetir nombres, se conocieron, tuvieron un romance prácticamente instantáneo. Y bueno, de hecho, esto lo sabemos porque está detallado en las cartas que luego inconscientemente, bueno, mal, William dejó leer a su hija Mary estas cartas en las que describía, vamos a llamarlo cartas, pero bueno, realmente era como un diario, en las que describía con todo lujo de detalles los encuentros que tenía con su madre. Todo eso que no queremos saber de nuestros padres, Que no quieres ni siquiera imaginarte. Mary lo pudo leer. Vale. Claro. Bueno, durante el parto. Lo pudo leer y también pudo saber lo que el propio padre publicó después de su madre. Porque, Claro. claro, estamos un poco guardando aquí la pildorita para que lo que venga sea un poco más gracioso, pero cuando dijiste lo Sí, de sí, que sí. se había unido con un señor liberal, no hablamos de liberal en lo económico, hablamos de liberal en lo sexual. Aquí hubo mucho fornicio. La señora Wollstonecraft dijo a mí esto del follis que me gusta bastante, como a todos, por otro lado, lo cual es curioso porque en Vindicación de los Derechos de la Mujer no aparece el componente sexual prácticamente en ningún lado. O sea, la Efectivamente. sexualidad Yo se le creo que ella despierta en sabía. Francia con el tío este, con el Sí, sí, sí. joder, con el Pero señor no. Imlay. Yo creo que al final ella también sabía, o ya a lo mejor pudo ver, que es una cosa que no tuvo, que es una visión que no tuvo su marido, que igual esa parte de la vida tenía que quedar un poco en un ámbito más personal, que no te juzguen por ese tipo de prácticas porque no hacen a la persona Bueno, ese pero es tipo de que eso es prácticas. inevitable. En cuanto esa información cae en la opinión pública, Ya vas a bueno, ser vapuleada. pero escúchame una cosa, es que lo tengo que decir. Si es que el otro día en Twitter me encuentro, y no hay otra palabra, a alguien que es un subnormal diciendo que The Witcher le parece horrible porque Geralt de Rivia se folla a mujeres. Y es que fíjate, es que vaya discurso, no sé qué, no sé cuánto, no, me desgarro aquí, Dios mío, la piel, mira mi corazón. Digo, joder, pero que eres un clérigo de pueblo. ¿Cuál es tu puto problema? Aparte, en un Negarnos momento a dado, nosotros pero mismos. Sí. espera, en un momento dado, Geralt de Rivia se zumba a una chavala de 17 y claro, de verdad que se aturde mentalmente. Es como la persona esta, Dios mío, se ha follado a una persona que tiene menos de 18 años. Pero vamos a ver que es una fantasía que se mueva a la media. En la Edad Media, ¿qué te pensabas? Que la peña ya estaban muertos con Bueno, 17. hoy he visto, escúchame, hoy he visto eh, un reel de Memorias de Pez, o no sé si fue anoche, bueno, se me juntan las horas, sobre una momia que encontraron en Egipto, Ujú, que era una chica que tendría entre 14 y 17 años, embarazada, ujú. y se la momificó estando de parto. Sí, Murió durante el parto. Entonces, cuando fue a dar a luz, el bebé se quedó atascado en el canal, porque claro, la chica era muy joven, claro. no estaba desarrollada todavía. O sea, su cuerpo podía quedarse embarazado, pero no podía parir, que son cosas que pasan cuando tienes relaciones sexuales joven, porque tu esperanza de vida es de 25 años. Pues si tu esperanza de vida es de 25 años, como somos seres adaptables, a los 14 ya estás dándole al tema. Ujú. Entonces, no vamos a olvidar que no somos referente de nada, que hay muchas vidas y hay muchas épocas, representando, o sea, que se debe representar eso y que se debe hacer algo, o sea, y que se debe evitar, o sea, debemos evitar en las obras literarias de ficción ambientadas en el siglo, o sea, en siglos pasados, representar violaciones, eh, maltrato infantil,
bueno, que las niñas tuvieran hijos pronto, ¿debemos o no debemos? Yo creo que no tienes que hacer apología de ello, pero, evidentemente, pero son cosas que pasaban, era la realidad, Pero a quiero ver, pero es decir. que hacer apología de eso es un manual de violación. Eso claramente no va a existir. Pero el tema es que estamos en un momento maravilloso donde la libertad de expresión eh, podemos hacer lo que nos dé la gana prácticamente sin ningún tipo de repercusión legal porque se entiende que el ámbito de la ficción es el ámbito de la ficción. Y sin embargo, ves peña, sobre todo gente joven, que se escandaliza como si fueran mis abuelos que dice, pero vamos a ver, asesinatos, violaciones, necrofilia, lo que te dé la gana, te puede gustar más, te puede gustar menos, para eso hay etiquetas, no te acerques a esas obras, pero tampoco te agarres las vestiduras. Que me digas que The Witcher te parece una obra polémica, porque Geralt de Rivia va por ahí zumbándose chavalas de 17 años, pues, ¿qué te puedo decir? Me parece ridículo. Me parece una También ridiculez, es, sobre todo porque no es una opinión argumentada con datos, simplemente es el momento victimita en redes sociales de, ay, Dios mío, esto es mira, es que me altera. puede no gustarnos y que tú evites esos temas. Ya está, Exacto, con evitarlo es ya está. suficiente. Pero el Me tema es, refiero, pero es que cuando buscas activamente en redes sociales la validación a través del victimismo, claro, como el victimismo te legitima de alguna manera, porque claro, si a esta persona le ha afectado, primero voy a respetar su dolor, voy a respetar su dolor, voy a intentar entender por qué, pero es que muchas veces, de verdad, es victimismo de clérigo de pueblo. sí, Es sí, pues que no es eres un legítimo. puto párroco, tío, de verdad, tienes la moral de un inquisidor y que parece que todo te afecta muchísimo porque no es de tu cuerda. Joder, no hay límites a la literatura y a ningún arte. No se pueden poner límites porque si estableces límites, y los límites, en todo caso, si existen, son a través de la ley, y la ley ya es bastante clara y bastante libre en general para que nadie tenga problemas para escribir lo que le dé la puta gana. Si pones límites, esos límites al final alguien tiene que determinarlos. Y entonces aparece la figura del censor moral. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y en el caso de la madre de Mary Shelley, claro, estamos en un momento en el que los censores eran reales. No es como ahora que te pueden hacer un sabotaje en redes sociales y te pueden cancelar porque un día has dicho algo que no les ha gustado. Que puede ser una estupidez supina o puede ser algo muy jodido. Eso da igual, porque al final basta con que se prenda la mecha y comienza la horda. Lo hemos visto en un montón de casos. Hubo gente que se ha suicidado por culpa de los linchamientos en redes sociales. Entonces, en el caso de esta mujer, de la madre de Mary Shelley, claro, cometió la torpeza o simplemente la ingenuidad de que esa información acabase siendo accesible. Pero en aquel entonces que una mujer tuviese la posibilidad de disfrutar de su sexualidad de forma libre, era atroz. Era atroz. Bueno, atroz me refiero para la visión de aquel Sí, es verdad entonces. que socialmente puedes sentir que tenía cierta lógica por las implicaciones que tenía a muchos niveles, pero bueno, en fin. Que... Bueno, después de eh, esta Road Rage de las sí, sí. 9:33, con el estadio de Wembley ahora mismo en silencio, están todos así, como Lenny de los Simpson en Expectantes. el teatro así, con los deditos debajo de la nariz, contemplándonos, diciendo, wow, cómo me gusta el vuelo del cometa, aquí sí, ¿verdad? Continuemos, Diana, por favor. Muy bien. Como os comentaba, durante el parto en que nació Mary hubo alguna complicación. La placenta se quedó dentro, ya no la podía expulsar y tuvo que venir un doctor a sacarle trozo a trozo la placenta y Uf. por lo visto venía de cagar el señor y no se había lavado las manos porque en la época la gente no se lavaba las manos. Esto fue posterior. Ujú. Le provocó una infección de la que acabó muriendo de terribles fiebres 10 días después. Evidentemente, el padre que había encontrado en esa mujer su compañera de vida, tengo que decir que no vivían juntos, vivían en casas separadas. O sea, ella vivía en adosados, pero ella Ujú. vivía en una y él vivía en otro.
pero bueno, se juntaban para cenar. Bueno, como comentaba, el padre quedó desolado y comenzó a escribir ese mismo año un libro biográfico sobre ella. Pero el señor, como comentábamos antes, no midió. No midió y acabó metiendo en el libro lo ardiente que era su mujer, cómo había estado con otros hombres, la carta que le había escrito en el pasado a estos y también lo mucho que la amaba. Yo lo siento por el señor William porque entiendo que él quería ensalzar a la figura de su mujer como lo que era, una gran revolucionaria, pero el mundo no estaba preparado para conocer las intimidades de Wollstonecraft. Bueno, Claro. eh, Esto, y lo digo ahora. Bueno, lo quería comentar, ¿qué tipo de secretos eran? vamos a ello, vamos a ello. Venga, vamos allá. Eh, bueno, vamos a hablar de lo romántico de la situación para que os podáis poner en contexto de por qué al hombre no le pareció mal airear este tipo de trapos. Se conocieron ya un poco mayores de esa época en la que, como decía el padre de Mary, no eres ya no te esperas encontrar el amor de tu vida. Pero bueno, qué duda cabe que fue amor verdadero, pues William, tras el fallecimiento de su mujer, aseguró a un amigo que no volvería a ser feliz jamás. Se casó 3 años después con otra. Eh, Bueno, Postdata. Hay vida más allá de los 40. sí. Bueno, el caso es que este libro que escribió él, y ya nos metemos en materia, Memorias de la autora de una vindicación de los derechos de la mujer, hizo que la opinión pública que ya apoyaba a Mary Wollstonecraft, ojo, estaban muy a tope con ella, incluso había mujeres muy respetables que le comentaban a sus maridos que iban a hacer valer sus derechos porque habían leído este libro. Gente respetable me refiero que seguía las normas convencionales de la época. Ujú. Eh, bueno, pues en este libro que se contaba, pues sus relaciones poco bien vistas, sus intentos de suicidio por faltarle el amor de ciertas personas y hasta las cartas donde le proponía a un pintor de la época con el que mantenía una relación extramatrimonial, estando él casado, Ujú. una relación poliamorosa con su mujer, que hizo que éste la dejara. O sea, una relación, pues eso, de los tres. Sí. La mujer del pintor se escandalizó y esto hizo que el pintor tuviera que dejar a Mary Wollstonecraft. Esto, todo esto se descubrió cuando Mary murió, pero a ellos ya les criticaban antes, porque antes de que naciera Mary, cuando ya había nacido la hermanastra de Mary, Fanny, eh, William y Mary se casaron. Pero claro, ellos estaban en contra de la institución del matrimonio. Esto se les criticó también muy duramente, porque si estás en contra, pues no te puedes casar. Claro. Pero bueno, intentando darle un poco de legitimación a sus hijos, pues decidieron casarse para que no tuvieran tantos problemas. Pero Claro, bueno, es que a estos señores se lo criticaban todo. aquí el tema del matrimonio es a lo mejor tanto la cuestión, o sea, claramente institucional, que esto lo has comentado al principio, como también las implicaciones religiosas, ¿no? Que al final la iglesia en este entonces era Ah, no había todo. separación, tú te casabas por la iglesia, Efectivamente. Es verdad que su religión es el deísmo, ¿vale? Pero al final no deja de ser una hija del del cristianismo, cristianismo. Entonces efectivamente. ahí al final los sacramentos son lo que mandan y casarse Ujú. implicaba pasar por debajo de... O sea, Por enhebrar... vicaría. claro, por vicaría. O sea, al final tienes que pasar Tenías por el que cura, el que aceptar sea. tenías que aceptar lo que fuera. A mí lo que me sorprende es que algún cura dijera, bueno, pues yo te caso. Claro, y bueno, y luego también por destacar, ¿no? La relación con el padre, o sea, la relación entre el padre y la madre de Mary Shelley fue breve, duró pocos años, que eso Ah, muy poquito. explicaría también por qué este hombre queda tan desgarrado y no mide las tonterías que dice, pobrecito. Al final no puedes decir que tu mujer se va por ahí zumbando a este o a aquel, porque es un tema de la intimidad de cada uno y no concierne a la opinión pública. Pero claro, si estabas muy enamorado y te dura 2 telediarios, te quedas como diciendo, ¿ya está? ¿Has acabado? No, no me lo creo. Y este libro Claro. es un poco la consagración de ese dolor. Con respecto a la opinión pública, comento ya lo que quería decir al principio. En redes sociales saltó un caso, no recuerdo quién fue
el implicado, pero creo que es un farandulero de estos. Salió un vídeo, se filtró, en el que aparecía él con una chica que no era su mujer, ¿vale? No se estaban follando o estaban simplemente en la cama ahí jugando y tal. Vamos, claramente un vídeo de intimidad en el cual dos adultos están haciendo lo que les dé la gana sin ningún tipo de movida legal por el medio. Ese vídeo salió a redes sociales como un catapultado. Y la peña empezó a decir, eres un hijo de puta, a tu mujer que es una cornuda, no sé qué. Claro, yo, cuando vi el vídeo, lo primero que pensé es, joder, qué putada que tu intimidad acabe dando vueltas por ahí, porque la verdad es que no mola nada que... Primero, se te ve desnudo, se te ve la cara, con otra persona, en la cama, un momento íntimo, o sea, todo mal, todo mal. Pero la gente ahí opinando, y yo pensando, ¿la gente sabe realmente qué pacto tiene este matrimonio? O sea, porque hizo falta que la mujer de este tío, la mujer, su esposa, saliera a decir, no os metáis en nuestra puta vida, porque no sabéis qué tipo de relación tenemos. Pero yo diciendo, joder, al final ves a la peña como el subnormal de The Witcher, ¿vale? Ves a la peña opinando, sí, cornudos, no sé qué. De verdad, año 2024 y estamos evaluando las relaciones de la gente en base a una monogamia total y absoluta, como si no existiesen otros tipos de relación. Te puede gustar más, te puede gustar menos, yo ahí no voy a entrar. Pero No, joder, ojo, lo que le puede cuidado. funcionar, lo que le puede funcionar a una pareja puede no funcionarle a otra en todos los sentidos. Yo creo que Claro. aquí tenemos que hacer un ejercicio personal, no solo de que es algo que sí que estamos haciendo últimamente, de a quién le importa lo que yo haga, sino también qué me importa a mí lo que hagan los demás. Ujú. Y ese es un ejercicio que creo que tenemos que desarrollar urgentemente. O sea, decir, cosas pasan y no me meto. O sea, tenemos que aprender a medir nuestra opinión, Claro. porque puede que a la persona en concreto tu opinión se la traiga bastante floja. No, Entonces, bueno, por supuesto, pero al margen incluso de eso, es el dar por hecho de que tu realidad y tu visión es la única válida. Cuando esta pareja del vídeo en concreto es una pareja abierta, es una pareja poliamorosa, es una pareja que a lo mejor son un trío y lo comparten y se ha colado el vídeo, no tienes ni no puta sabemos quién idea. estaba grabando, lo mismo estaba grabando la mujer. Claro, no lo sé porque no me acuerdo del vídeo. A lo mejor estaba No lo he visto yo grabando tampoco, la es chica. verdad que yo sí que trabajo lo de a mí que me importa lo que tú hagas. A Efectivamente. mí lo que haga la gente es que Pero a me mí viene dando... lo que me sorprendió es que al final lo que le pasa a la madre de Mary Shelley, que estuvo 100 años siendo una figura tabú justamente por temas Sí, parecidos a este, es sí, lo que a sí. día de hoy casi se reproduce en redes sociales con este tío, que lo han llamado de todo y estaban ya moviendo hordas enteras de Parecía que cancelación. había robado unas tizas de colores. Sí, efectivamente, unas tizas. Ah, lo que has hecho. Eres el demonio. Le has sido infiel a tu mujer. Has tenido relaciones carnales con otra mujer que no es aquella con la que hasta. ¿De verdad? Es que son monaguillos. ¿Qué es esto? ¿Es que te das Ahí es cuenta? que me pierdo, me pierdo. Pues Me eso. pierdo y me pierden, me pierden. O sea, yo... Vamos a Efectivamente. continuar La moral. con... Sí, bueno, uff, uff. Ay, la moral del Eh, púlpito, cómo nos gusta, dar sí, misa, sí, las sí, clerecías de sí, es pueblo. que culturalmente somos lo que somos, que vamos, un patio de viejas y ya Subnormales. está. Vale, Bueno, continuemos. con todo mi respeto a las viejas, un saludo. Bueno, vamos a empezar ya con la vida. Ahora ya queda terminada la vida de su madre y de cómo marcará esto a Mary. Vamos a llamarla ya Mary, Mary. la Mary. Bueno, pues Mary Wollstonecraft Shelley conservó el apellido de su madre. Nació en Londres en 1797. Imaginaos la época. Ujú. A ver, Su primera... una cosa para que nadie se sorprenda. Sí, hay un niño hablando de fondo, porque Sí, esto es que, pero... Sí. aunque es que en el estadio de Wembley tenemos un niño Tengo, en primera tengo que fila decir una y no para de cosa, tengo que cascar. decir una cosa. Sí, Aquí donde me veis, mis obligaciones como madre no terminan never a never. never and Aquí never. están, mis responsabilidades como madre están aquí, disponibles. Eh,
tengo que decir que es demasiado joven para entender casi nada de lo que digo, pero ya bastante listo como para entender bastante lo que digo. Así que bueno, me hace de censora, no está mal. Es un favor que os hago, de nada. Bueno, Mary Shelley creció en Londres junto a su hermana Fanny, de la cual su padre se había hecho totalmente cargo, aunque no era hija suya. De hecho, siempre fue su favorita porque Fanny tenía muy buen carácter. Cuando Mary tenía 3 años se casó con otra mujer, ahora hablaremos de ella porque la relación de Mary con su madrastra, aunque su madrastra nunca la trató mal, ella estuvo siempre bien cuidada. De hecho, tenía una enfermedad que se cree que era psicosomática y la que fue a cuidar de ella cuando la ingresaron fue esta mujer, es decir, que se llevaban mal por otros motivos que hablaremos un poquito más adelante. Ujú. Acá un complejo de Electra de Mary. Bueno, pues creció en un ambiente en el que ella se sentía un poco fuera de lugar. La mujer esta tenía 2 hijos, Jane y no me acuerdo cómo se llama el hermano, Charles creo que se llamaba, no. Bueno, tenía otros 2 hijos de otro matrimonio porque la mujer era viuda. Eh, y luego con su padre tuvo 2 hijos más, o sea que eran ciento y la madre. Pero bueno, Mary es verdad que nunca se sintió parte de esa familia y eso la hacía anhelar una familia propia en la que sentirse arropada. Eh, Vamos a hablar luego un poquito más de su vida personal y de lo que ella sentía con respecto a la familia burguesa y al ideal de familia por el que se quería ver arropada. Y vamos a meternos ya en lo que fue su primera publicación. Ujú. La hizo con 11 años, en 1808, y fue una ampliación de una popular canción de Charles Living. Yo he intentado buscar esta canción, he leído la historia de Monsieur non tompan, Ajá. supongo que es francés, ¿Tiene perdonadme. pinta? ¿Tiene pinta? Sí, y lo hizo en la editorial infantil que su padre y su madrastra habían fundado. Y esta versión se volvió tremendamente popular porque le había incluido 5 versos, bueno, total, que era, o sea, ya desde pequeñita marcando tendencia. Sí, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, es que ella siempre fue muy, aunque luego hablaremos que nunca tuvo estudios reglados, le enseñaron en casa, al contrario de lo que quería su madre, que ella estudiara en un centro como hacían los hombres, pues esto no pudo ser, entre otras cosas porque su padre tampoco lo movió, por Mm. decirlo de alguna manera. Bueno, Mary creció leyendo los escritos de su madre, bajo la atenta educación que su padre les dio a ella y a su hermana mayor, que como hemos hablado, pues no era su hija. Era de una aventura que había tenido anteriormente su madre con un americano que se llamaba Gilbert Imlay, que era, aventurero, con Oh, todos los wow. americanos. Sí. Tenía ese espíritu. Total. Bueno, vamos a continuar con su vida. Esto estábamos hablando de 1808, que Mary tenía 11 años. En 1812, 4 años después, Mary tenía 15 años, ya conoce, bueno, no conoce todavía, pero el que será su marido, Percy Bysshe Shelley, Mm, ujú. escribe una carta al padre de Mary, teniendo en cuenta el referente anarquista y político que es, autoproclamándose discípulo del filósofo. Pero ese mismo año, ante los problemas de convivencia entre Mary y su madrastra, su padre decide enviarla con unos conocidos a Escocia una temporada, 8 meses en concreto. El problema en la casa, como hemos dicho que íbamos a hablar antes, era que las 2 mujeres competían por la atención de Godwin, del padre de Mary, no de una manera muy sana por parte de Mary, por lo que parece. Escocia. Allí Mary fue verdaderamente feliz en una familia grande donde pudo intimar, no penséis mal, intimar como fraternalmente Vale. con las 2 hijas del matrimonio y sentirse verdaderamente arropada. Su salud física y mental mejoró mucho, el ambiente de Escocia es genial para eso, y así acabó por idealizar al ideal de familia burguesa como base de sustento emocional y ético. Entendamos que lo que Mary anhelaba todo el tiempo era una familia que la sostuviera, y de esto se une las ideas que tenía ella
de la madre que une, que nutre, y bueno, lo que luego gira un poco en torno a su obra, de que sin este tipo de figuras las cosas no tienden a salir bien. Vale, pero una cosa, antes has comentado que la madrastra, la tía esta, ¿cómo se llamaba? La Mary Jane Clairmont, ¿no? Sí, Mary Jane Clermont. ¿Tenían buena relación o no tenían buena relación? No tenían buena relación, porque Mary tenía un carácter muy fuerte y, bueno, de hecho, los amigos personales de William Godwin decían que la mujer era un poco chabacana, Vale. que Mary Jane era un poco que iba mucho, se movía mucho por intereses, que bueno, al final buscaba todo el tiempo beneficiar a sus hijos. Bueno, Bueno, eso no me mm, parece tampoco tan descabellado, pero, más que nada porque pero entiendo que el Goldwyn este, el padre de Mary Shelley, se acerca a ella porque está un poco, económicamente hablando, a dar claro, bolas. al padre de Mary, bueno, el padre de Mary al final era un señor que se embarcaba en negocios como un poco como el padre de su mujer, se embarcaba en negocios que salían mal, porque bueno, por aquel entonces muchas cosas salían mal, igual que ahora. Pero bueno, me refiero que se perdían barcos de mercancías con muchísimo dinero, los seguros pues no estaban tan... Yo no sé cómo estarían, no sé si existían ya los seguros, supongo que no. Bueno, y lo que hacía este hombre era pedir mucho dinero prestado, que por su posición, por su estatus y por su fama se lo daban. Pero claro, pedía muchísimo dinero prestado, vivía siempre por encima de sus posibilidades y siempre estaban con el agua al cuello. Cosa que, rompiendo una lanza a favor de Mary Jane Clermont, no pasaba estando con ella. Ella era bastante más económicamente fiable Ujú. porque tenía dinero bueno, de su anterior matrimonio y además no se comenta mucho de qué tipo de familia viene ella, pero bueno, al final la estabilidad económica de Godwin era un poco también su mujer. El Ujú. caso es que se llevaban mal sobre todo porque no es que ella no cuidara de los niños estaban bien cuidados, porque eso era ámbito de ella, el padre no se preocupaba, comían, estaban bien vestidos, si necesitaban ir al médico, como te he comentado, porque a Mary le salió unos estemas en el brazo que no se le quitaban, la llevó a una clínica y el tiempo que tuvo que estar en esa clínica estuvo ella con Mary. Ujú. Las cartas que mandaba, que están todas guardadas, es hablando de que Mary está mejor, de cómo evoluciona, o sea, que era una persona implicada. Sí. O por lo menos el tiempo que Mary fue niña, cuidó de ella. Bueno, como comentábamos, al volver de su estancia en Escocia, que recordaría toda su vida como los momentos más felices, conoce ya a Percy Besely y a su mujer, a Harriet, porque Percy estaba casado. Aunque en la casa familiar ya se había hablado de él porque, como habíamos dicho antes, era el discípulo de su padre por autoproclamación, era muy fan del señor Godwin y ya había mucho hype en la casa porque se hablaba mucho de que el señor tenía perricas. Era burgués, o sea, no era burgués, era un aristócrata. Ujú. ¿Quién es Percy B. Shelley? Bueno, pues como os comentaba, procedente de una familia de aristócratas y repudiado por ella por sus ideas liberales, hasta el punto de que era el hijo mayor y le obligan a negar, o sea, ¿cómo se dice cuando reniegas de algo, pero es porque te están obligando? A ver, la apostasía es cuando reniegas de forma voluntaria, pero cuando te están obligando. Hostia, no Bueno, es. total, que le obligan a delegar en su hermano Es como una la... abdicación, no, tampoco, eso es No, voluntario. es que no sería. Él era el hijo mayor y por tanto el heredero, Ujú. pero le obligan a retirarse y a que el heredero sea su hermano pequeño, Timothy. Vale. Eh, pues por eso, por ese tipo de ideas. Él cursó estudios superiores interesándose por la química y la magia, dos cosas que van de la mano siempre. Y bueno, ya con 17 años tenía dos novelas publicadas de género gótico. En la hacienda esta, de la que era heredero, que reportaba 6.000 libras al año.
era de la que tuvo que renegar. Pero un día encontró por casualidad el libro que había escrito William Godwin, Justicia Política. Y su deseo, después de leerlo, fue beneficiar a la humanidad. Vaya. Momento Marvel, ¿no? Yo no le quito razón. No le quito razón. Su Es... primera medida es genial, genial. Porque te das cuenta de. Volvemos a lo mismo. Muy agradecida a esta gente que introdujo el socialismo en Inglaterra, del que luego se extendió Ujú. por el mundo. Pero claro, pensar en que esa gente que no ha dado ni chapa en su vida y que mira a los al campesinado, porque no había otra cosa por aquel entonces, con tamaño desprecio, como luego se ve claramente que Mary representa en sus cartas, te hace pensar en un poco. En gente un poco déspota. Bueno, Pero bueno, a todo por ver, el pueblo, pero pero sin el pueblo. claro, pero es que al final, esto es lo de siempre. Es que la típica figura del pijo progre que está por ahí diciendo, sí, yo a tope con vosotros, no sé qué, transporte público, sí, voy en autobús. Y luego cuando llega tal, se sube con los papis Ya, a ya. esquiar, a Navacerrada, a gastarse sus 5.000 euros en hoteles. Quiero decir, al final... em, es una paradoja porque muchas veces hacen falta estas figuras porque remueven desde arriba a sus iguales. Pero Sí. generalmente las revoluciones, en mi opinión, y puedo estar equivocado, los que de verdad le dan vuelta a la tortilla son los de abajo. Cuando se les hinchan las narices y dicen Claro, hasta claro, por aquí. presión. Pero Las claro, cosas no cambian, normalmente no cambian tranquilamente. no, no, Que yo no. creo que eso lo sabemos todos. Claro, los de arriba son los que escriben los libros y los de abajo son los que le prenden fuego al país, para que Claro. cambie. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues el de arriba es un ideal un poco onanista, hedonista, de, joder, qué buena persona soy. Y el de abajo es, estoy harto, vamos a cambiar No puedo esto, más. no puedo más. Entonces, Sí. estos señores son claramente del ejemplo de arriba, son unos pijos progres de la época, que todo bien, porque por otro lado fueron generando, de alguna manera, fueron pavimentando las ideas hasta lo que es a día de hoy, Sí, pero sí. O claro, sea, a ver, a Shelley le podemos atribuir el poema de la Reina Mab, que a día de hoy y en su momento fue precursor del socialismo en Inglaterra. O sea, me refiero. eh, Gracias. sí. Sin meternos en más harina, gracias. Es que el libro este, Justicia Política, una de las ideas principales que contenía es que los ricos, los que tenían dinero, se lo tenían que dar a los que no lo tenían. O sea, esa era la idea principal. Tienes que. O sea, tú eres un privilegiado y tu dinero lo tienes que repartir con los que no tienen. Y eso era lo que quería que hiciera, básicamente, el padre de Mary, que le diera dinero. Mm, Bueno, pues, en fin. Mecenas de la época. Bueno, la primera medida que tuvo Shelley fue intentar convencer a los cristianos sobre la necesidad del ateísmo, motivo por el cual le expulsaron de Oxford. De hecho, este es el libro que pasearía por todas las islas recibiendo elogios y palos a partes iguales. Se ujú. casó con Harriet Westbrook y se las llevó a ella y su hermana a hacer esto que hacía, ¿no? El activismo revolucionario. Eh, Harriet era hija de un posadero y su padre era una persona que las maltrataba. Pero claro, es verdad que Shelley, vamos a decirlo así, siempre le gustó estar rodeado de mujeres que le adoraban, porque así había nacido, así había crecido en su casa, con sus hermanas y su madre. Él era una figura, bueno, se decía que era muy guapo, pues era un ideal también de belleza por aquel entonces. Además, bueno, pues era un aristócrata y, bueno, todo bien con él. Pues él lo que quería era, pues, su idea
de ideal de relación era tener algo muy parecido a un harén. ¿Pero un Bueno, harén en este en el caso, sentido estricto de la palabra o simplemente un harén emocional? no, en el Eh, sentido estricto de la palabra. vale. Mm. Una, Bueno, una durante vez esa más, época, el fornicio colándose en esta historia. sí, La historia en de Mary fin. Shelley es una historia, como habéis observado ya, donde, bueno, esta peña se lo pasaba bien, se lo montaban bien. Quiero pensar que sí, porque menuda vida de mierda. Durante esa época viajó a Irlanda para unirse al movimiento revolucionario de los escritores de panfletos, pero se tuvo que marchar porque un lugareño le intentó matar, o eso pensaba él. Una pregunta, esto de los escritores de panfletos, me pregunto qué parte del pueblo por aquella época sabía leer. ¿Tú qué opinas? Ninguna, poca, 5% de la población, 10%, 15% como mucho. Estamos hablando de la época preindustrial, entonces aquí pues, la gente trabajaba en el campo, la mayoría, los que vivían en la ciudad vivían como buenamente podían. Leer no era ni mucho menos una prioridad, porque lo que había que aprender era el oficio para vivir. Y quienes supiesen leer, por otro lado, qué necesidad tenían de tener acceso a panfletos de estas características. Entonces, al final, esto es lo de siempre. Ellos se lo hacen, ellos se lo comen y ahí queda la cosa. ¿Es relevante? ¿No es relevante? No lo sé, porque esto es un poco lo de siempre. A ver, yo sé que esta primera parte de Mary Shelley estoy especialmente encendido En porque esta primera parte ya lo hemos sentado. convergen varios aspectos que me tocan mucho la moral. Y uno es, por un lado, el prejuzgamiento de la madre de Mary Shelley, que por cierto, para que se lo esté preguntando, sí, hemos estado 50 minutos hablando de la madre de Mary Shelley, porque es una figura que quizás, y no exagero, sea incluso hasta más importante que la propia Mary Shelley, en algunos Hombre, aspectos. socialmente hablando, sin ningún tipo de duda. Socialmente hablando, la madre de Mary Shelley le da vuelta y media, por eso le hemos dedicado Sí, 50 sí. Le, minutos. le come la Eh, tostada, claro, el efectivamente. padre nos importa lo que viene a ser una mierda, porque es un hombre No, que... ojo, cuidado, cuidado. A Uy, ver, es uy, verdad uy, que el uy, padre metió la pata uy. en su momento y era un poco hipócrita con respecto a sus ideas, porque era una persona muy liberal que no creía en la institución del matrimonio, pero cuando su hija hizo lo propio, que es no casarse, nunca, básicamente, le pareció fatal y la repudió. Bueno, pero si aparte él mismo reconoce, él dice, yo no estoy criando a mi prole bajo la filosofía y visión de mi exmujer, que es lo que debería... Claro, vino la nueva parienta y le dijo, no, 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 aquí se hace lo que digo yo con la educación de los churumbeles y lo que decía tu exmujer ya enterrada, a mí Es me da verdad, igual. es verdad que a Mary los primeros años tuvo una institutriz, que sí que la educó con los libros que su madre había escrito para su hermana Fanny. Es decir, que aparte de toda la obra que tenía Mary Wollstonecraft, parte de ella, una parte muy importante, era para educar a las niñas. O sea que en principio, los primeros años de vida de Mary sí que se la crió bajo esas normas que la madre pensaba. Pero claro, luego lo que Sí, tú dices, que el pero padre nunca, no, pero si nunca, el nunca padre, lo. no, el padre no lo puso en práctica, de hecho lo reconoce abiertamente, él lo dice, yo no estoy criando a A las mis, hijas de Mary. a las hijas, no de la forma que ella hubiese querido. O sea, él se ha plegado a la voluntad de su nueva esposa totalmente, que por un lado tiene sentido, porque quieres convivir en paz con tu pareja y no vas a hacer la guerra ¿Quién, todos quién los está, días. quién está pisando la tierra? Efectivamente. Y luego, lo que me toca especialmente la moral, con el caso, por ejemplo, de Percy Bysshe Shelley y toda esta peña, es como con el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, ¿vale? Si no fuera porque fue un marqués, ¿vale? Todas sus obras, todo lo que hizo sería irrelevante, no tenía ningún tipo de valor. Es la obra de un pajero que vive en un manicomio toda su vida y no le importa a nadie, salvo porque es un marqués, Oh, ¿vale? wow. Sí, es que es verdad, es que yo veo estas cosas y veo una réplica exacta del presente y es que al final lo que importa se fabrica para que importe, está fabricado, viene un tío que es aristócrata, que tiene pasta, que hace lo que le da la gana, que tiene recursos y te dice, soy Elon Musk, mira, me he tirado un pedo, un tweet, un millón de faps. Claro, y de pronto Elon Musk es, sin precedentes, una figura a seguir, porque sus ideas son relevantes. Y la gente que de verdad está dando una opinión
formada a través del estudio, no le importa una mierda a nadie porque como no hacen ruido y no están poniendo tonterías en redes sociales, pues pasan inadvertidos. Y me tocan mucho los cojones. Entonces, con el caso de los panfletos políticos estos y todo eso, que lo escribían para ellos y lo leían entre ellos y no tenía ninguna incidencia en nada. Mira, para una En que la tiene, vida, en la vida para de la una gente de a pie. y para una que escribe libros que de verdad tienen un impacto, porque se va a follar por ahí a quien le da la gana, como debería ser en cualquier caso cualquiera de nosotros, Porque hace su vida, le hacen porque la hace vida su un vida. infierno, la vida un puto infierno. Al final, entonces, ¿qué quieres que te diga, Diana? ¿Por qué ahora mismo el estadio de Wembley está en silencio? ¿Estoy enfadado? Estoy muy enfadado. Me está haciendo enfadar el especial de Mary Shelley. Diana, ¿por qué? Espera un segundo. No me lo esperaba. Pero bien metido, bien metido. El trabajo de producción del Bueno del Cometa. Mira, pasa que es un programa malísimo. Es un programa malísimo para decirlo, pero lo voy a decir igualmente. Si sois autores, editoriales, librerías, agencias y queréis tener un espacio promocional en el Bueno del Cometa, escribidnos a buenodelcometapodcast@gmail.com. Gracias. Os meteremos entre Road Rage y Road Rage, os meteremos ahí en medio para A que, ver, en fin, es verdad que estoy muy como cualquier enfadado, cosa estoy muy enfadado ahora que... mismo. Es que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Somos Efectivamente, nada nuevo bajo el sol. los mismos campesinos de mierda, solo que ahora sabemos leer. Ya me dirás, ¿para qué? Si cada vez sacan un código de programación nuevo, que, mira, React, nueva versión, no sé cuánto, el Angular, todo el tiempo tengo que aprender nuevos códigos de programación, pero en mi vida es un infierno, que, o sea, quiero morir. Y luego, claro, me ponen el Netflix, me ponen la PlayStation, me ponen esto, mira, eres feliz porque tienes cosas, claro, pero al final mandan los mismos, el sistema de gobierno, mira, permíteme que me ría de la democracia. A las barricadas. Mira, de verdad, a mí estos mongolos pijoprogres que escriben panfletos y te dicen lo que tienes que pensar, no, mira, yo me voy con el vagabundo aquí, de al lado, y le digo, bueno, ¿qué? ¿Prendemos fuego a unos contenedores o qué? ¿Cómo está el tema? Ya está. Ya está. Por si alguna vez os habéis preguntado sobre las ideas políticas de Álvaro Aparicio. Sí, es verdad, nunca me he pronunciado poéticamente. Sí, Vale, sí, sí. ya sabéis lo que pienso. @policía, por favor, ya sabéis a dónde tenéis que... Ya sabéis, si en algún momento se quema un contenedor, Álvaro Aparicio y ese vagabundo de ahí son los responsables. Sí. Sí. Muy bien. En fin, no voy a decir más nada porque de verdad, en serio, es que estoy muy encendido. Diana, por favor, sácame de aquí. ¿Dónde estamos? Muy bien, muy bien. Te voy a contar. Yo creo que ya vamos a ir acabando. Vamos a acabar, ¿verdad? Yo creo que sí, primera parte de Mary Shelley. Es Sí. que de verdad, es que estoy Que ya... te quiero contar un chiste. No, Que te pero quiero es contar un que estoy chiste. viendo los comentarios de siempre. Es que no habéis hablado de Mary Shelley. Claro, porque hemos hablado de la Bueno, nos madre. estamos poniendo en contexto, Es jolines. contexto, Y además, es contexto. os voy a contar un chiste. A ver, venga, nos va a contar un chiste, Diana. Adelante, por favor. ¿Queréis? ¿Sí? Os cuento un chiste, Sí, pero por un favor. chiste y luego ya acabamos. Vale. No quiero seguir, o sea, me tengo que ir. No quiero seguir. Ay, bueno, me da miedo. Bueno, ¿en qué se parecen Adán, el creado por Dios, el monstruo de Frankenstein y un emo? ¿En qué? ¿No sabes? En que ninguno pidió nacer. Buenísimo. ¿Te puedo contar un chiste que no tiene nada que ver y que es una tontería? Sí. ¿Conoces el chiste del hombre entre dos vallas? No. Vaya, hombre, vaya. Muy bueno, muy bueno. Vale. Muy bueno, Coquín, digo Álvaro. Perdón, me ha poseído el espíritu repentino de... En fin, que esto ha sido el especial de Mary Shelley, primera parte. Yo no sé qué pasa con los programas estos, de verdad, yo creo que es culpa, no sé, del clima, de la gente. Es culpa de la gente, concepto, ¿eh? Es culpa de la gente. Es culpa de vivir en sociedad. Si fuese un abuelo en Alaska ahí con mi barba de 80 metros cazando renos, a lo mejor me daría igual. Pero como os tengo que aguantar, ¿vale? Como os tengo que aguantar a todos vosotros... Yo quiero ser un abuelo de Alaska con una barba. Bueno, la barba me da igual. Entiendo que da calorcito, la barba.
No, la barba es pereza por recortarla, básicamente. La barba es Ah, vale, vale, o sea, no es porque dé calor. la barba que claro va a dar. La barba es simplemente es el abandono del hombre en la naturaleza. Ahí, tú, tu escopeta y tu radio ahí sintonizando. En la montaña ahí. Álvaro, nos estamos yendo al especial que nos queda por hacer Ah, de McCarthy. de McCarthy, Sí, el otro. Bueno, joder, qué faltada, qué faltoso estoy. Vale, vamos a dejarlo. es que Apaguen me he acordado de todo lo que le ha hecho Juan McCarthy a sus parejas y he dicho, ya estamos con el otro. Puntos el otro, suspensivos. El otro. el Bueno, otro. vale, cortamos aquí. Mary Shelley, parte uno. En la siguiente parte, a lo mejor no prometemos nada, hablamos de Frankenstein. Porque Mary Shelley escribió mucha mandanga. Haz una enumeración rápida de toda su obra, así la gente se Pues pone en mira, contexto. sí, sí, en el próximo capítulo, en próximos capítulos, efectivamente vamos a hablar de Frankenstein y es muy probable que es de lo que más hablemos. Pero también vamos a hablar de Matilda, que es una novela corta que escribió un año después, en 1819. También vamos a hablar de la vida y las aventuras de Castruccio, el príncipe de Luca, que es una novela histórica. Hablaremos también del último hombre, que es una novela de ciencia ficción apocalíptica ambientada en el 2073. Está por venir. Vamos a ver si Mary Shelley también tiene un poco de profeta. También vamos a hablar de las fortunas de Perkin Warbeck, que es un romance, o sea, un romance también de 1830. También hablaremos del Odor, que es una novela que abarca temas sociales y políticos en la que las protagonistas son dos mujeres. Hablamos de Faulkner también, que es una novela gótica. Hay una revisión de Matilda, publicada póstumamente en 1959, y otra que se publicó en 2021, que se llama Proserpina y Minas, ¿Eh? que son dos obras de teatro. Proserpina. Pros- Proserpina, Vale, vale. Perdón. una ninfa griega. Ah, vale, vale, vale. Vale, No, vale, coño, vale. Proserpina no es la mujer, la hija de. Bueno, escucha, Proserpina, no sé, producción. a mí producción, Proserpina. Vamos allá, Proserpina o Proserpina es la grafía latina de la diosa griega Perséfone. Es una diosa cuya Eso, historia es la eso. base de un mito de la primavera. La mujer de Hades, la hija de. Oh, de Juno, o ¿cómo se llamaba en griego? La diosa de las cosechas, la que dijo: pues si te llevas a mi hija, los 6 meses que ella esté con su marido, yo voy a estar triste y la tierra va a estar muerta. vale. Porque, Algún día hay que hablar de los porque no le mitos haces estos, ¿eh? caso, claro, porque no le haces caso a tu madre y cuando te llevan al infierno y te dice tu madre: no comas nada. Tú te Buah. comes unas semillitas de granada porque eres muy mona tú. Entonces, luego te tienes que quedar en el infierno, rica mía. Es que, ¿sabes qué Por no hacer pasa? caso a tu madre. Joder, hemos acabado ya, por cierto, el especial de Mary Shelley, ¿vale? Podéis dejar de escuchar el podcast si Podéis no iros. queréis, si os podéis marchar ya. De hecho, el estadio de Wembley ahora mismo está vacío, nunca hubo gente, ni Sí, sí, siquiera en sí. cadáveres, eran ausencias, sombras silenciosas que observaban desde ahí, y ahora estamos aquí otra vez solos. ¿Te puedes creer que los mitos griegos me flipan, pero nunca me olvidaré de un libro que yo creo que era para, no para niños, pero era para adolescentes? A lo mejor, en plan, bueno, chavalada, dejar los porros y poneros a leer esta mierda que os pongo aquí. Mitología griega. Yo Claro, tenía pero una, tenía, una asignatura que era cultura clásica y nos contaban cosas así. pero es que este libro tenía ilustraciones. ¿Y Oh, te mamá. acuerdas del mito de que no me acuerdo de la isla de Creta? Que hay una piba por ahí que ve un toro y dice: Me encantaría que ese toro La eh, mujer de Minos, la mujer de Minos, que le manda al herrero o no sé quién el rey Minos, a sí. armar una. Construyeme un, sí, para que yo pueda este toro. Pero Construyeme eso es una una. maldición. Eso es una maldición. No, no es porque ella quisiera. Bueno, una maldición. Ahora las Sí, sí, parafilias son maldiciones. que sí, que Escucha, sí. Eso fue una maldición que no sé si fue Zeus, le impuso al rey Minos, al rey de Creta, para que su mujer quisiera hacer eso. Entonces, qué jodido. efectivamente, su mujer se trajinó a aquel toro blanco, que era un señor espléndido, por otro lado, ¿eh? Es que, Pero bueno, habría escúchame que entender a la mujer. pero escúchame, el toro blanco, pero espera. El herrero le prepara la coraza esta.
para que parezca una vaca. Una ilustración perfecta en la que se veía en isométrico, con el que se veía como transparencia, la mujer acurrucadita con el culo para afuera y decía, pero este libro, ¿esto qué es? Esto es material para zoofílicos. Bueno, Esto es increíble. escucha, en fin, Una en fin. maravilla. Bueno, el caso es que de ¿Cómo nos ahí, gusta la literatura, que de Madre ahí mía. nace el Minotauro, claro. Efectivamente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Chapamos ya? ¿Nos vamos? Venga, vámonos, Mira, vamos a desayunar. y yo con el tema del zombie aquí, que no le hemos dado casi uso. Bueno, es que no ha salido todavía. No ha salido, pero saldrá. Os queremos o no, depende del día. Adiós.